Estamos de regreso, sigue lloviendo, sigue lloviendo en la capital. Vamos de inmediato entonces a tomar contacto con nuestro editor general, Héctor Cosio. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Estás sin luz, Héctor? Sí, bueno, ha sido intermitente, pero sí, ya se ha cortado la luz aquí en Santa Margarita. Ya. Así que aprovechemos el momento que tengamos para poder sacar adelante esta conversación. Bueno, partamos con La Franja. ¿La viste? ¿Qué te pareció? El primer capítulo. La primera impresión. Sí, bueno, he sabido desde mucho tiempo atrás que en la franja, cierto, no mueve la aguja electoral, pero me dio la impresión de que lo que vi ayer es una confirmación de ello. Es una recontra Ah, confirmación de que mueve la aguja. Esta es una impresión mía. de que no mueve. Que no mueve la aguja, ¿no? Ya, No, no, es una... O sea, se ha dicho muchas veces que efectivamente no mueve las franjas electorales, no mueve la aguja electoral, pero lo que vimos ayer a mí me da la impresión que es una confirmación de que no la mueve. ¿Y por qué te lo digo? A ver, veamos algunos elementos. ya. En el caso de Janet Jara, creo que aquí hay una campaña muy bacheletista, que ya lo habíamos observado en ella, en donde se refuerza una cualidad moral, la sinceridad, ¿no? Yo no miento, esa es mi garantía. Eh, Me parece que está bien, pero está, como te digo, en una clave muy bacheletista, apuntando a un grupo de personas que considera en ella, ve cualidades en ella similares a las que uno podría observar en Michelle Bachelet. Cuando uno observa a Carolina Toa en un primer spot donde ella no se ve presente, sino hay una persona, digamos, que habla de ella, lo hace en función de su trayectoria política y familiar, ¿no? Desde que era Ya. joven, su pasado y el presente. En el caso de Winter vemos una exposición generacional, ¿no? O sea, a tal punto que pone en exhibición incluso hasta su hijo, lo que no sé si será, digamos, eso para ser bien evaluado o no. Pero, claro, es una apuesta muy, a mi parecer, digamos, muy frente amplio de hace un par de años atrás, ¿no? Situada en la esperanza, situada, digamos, precisamente en un grupo, a mover un grupo electoral que es propio del espectro de base del Frente Amplio. Y en última parte tenemos Samulet, que yo creo que fue la franja más modesta y más pobre en términos de contenidos políticos que uno lo puede observar. Entonces, ¿qué es lo que termina, cuál es mi impresión y qué es lo que termina pasando? No hay en ninguna, uno no observa en esta franja electoral una campaña orientada a mover la aguja en lo digital. Hoy día se tienen que aprovechar siento, digamos, las plataformas. Si se hace una campaña muy al estilo televisión tradicional, deben haber elementos que estos deben salir de ahí para poder viralizarse, ¿no? Y convertirse ya en un motor más fuerte de campaña electoral. Y eso yo no lo veo. Más allá de tal vez la discusión que podría provocar esta cualidad moral que se presenta Janet Jara diciendo que ella no miente, ¿no? Que esa es su garantía y que eso podría generar cierto debate. Me pregunto, ¿qué debate genera la campaña de Carolina Toá? ¿Qué debate genera la campaña de Winter? No se aprecia, no aprecio que se haya tomado una decisión para poder movilizar a otros actores. Creo que lo primero que vimos es una franja electoral con presupuesto. Uno ve un buen presupuesto, al menos en Carolina Toa y en Winter. O sea, varios millones se gastaron en una apuesta, digamos, de televisión tradicional, pero sin, como te digo, sin esta chispeza, ¿no? En términos futbolísticos que debería tener ciertas campañas para que luego partes y piezas de esas campañas sean movilizadas por redes sociales tendientes a precisamente mover la aguja electoral. Aquí hay como una convicción, te hablo los propios para los propios. Y lo otro que he hecho de menos también y que pensé que podría ser ese espacio, hay que ver lo que viene para adelante, es que no se aprecia con claridad un llamado a encantar y a votar por las primarias. Eh, Creo que
que para el mundo de la izquierda y la centroizquierda es muy relevante estas primarias porque se está jugando la gobernabilidad, ¿no? La posibilidad de que sea la derecha, ¿no? Por el otro lado, la que tome, que ya lleva cierta delantera y la siga manteniendo. Entonces, eh, tengo la impresión de que esta franja electoral, la verdad es que si no hubiese partido ayer, poco nos habríamos dado cuenta, ¿no? Esa es como una... Ah, Puede, mira, puede ser tal vez una mirada bastante crítica la mía, pero esa es la impresión, ¿no? Porque además de que claro. uno tiene, en las franjas uno percibe eso, son impresiones políticas, son emociones las en definitiva las que uno empieza a sentir. Y esa es la pregunta, ¿qué emoción despierta cada una de estas campañas? No veo eso. Mira, yo veo, Hay que ver qué pasa hoy día, qué pasa mañana, pero no veo. claro. Sí. O sea, a ver, todo, yo creo que es súper interesante todo lo que tú planteas, pero claro, este es el primer capítulo que partió básicamente con el propósito cada uno de mostrar quién soy yo, ¿no es cierto? Tu geografía. Si tú me preguntas a mí mi opinión, yo creo que la que más apela a la emoción, digamos, ¿no? Es de todas maneras Janet Jara. Porque no solo habla desde ese lugar en el que ella genuinamente ha habitado, cuando ella dice, no soy de la élite, mi madre dueña casa, mi padre mecánico, sino Propio que del Partido cuando... Comunista, ¿no? Sí, de ese sector, sí. Claro, pero no, pero el Partido Comunista no aparece. O sea, hasta ahora no, No. no hay nada, no hay una sola hoz y martillo, digamos, metida por ahí. Donde además el tema de la mentira, anclada en, partiendo por la relación de pareja, a mí me parece súper bien logrado. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que ahí es la que, creo yo, fue la mejor lograda. Sin embargo, creo que la de Toa, o sea, de todas maneras también logra ciertos objetivos, pero estoy de acuerdo contigo. El punto acá es que ya, hecha la geografía, perdón, hecha la biografía, lo que ahora hay que hacer es empezar a tocar esas teclas que los republicanos y José Antonio Caz sabe tocar muy bien. O sea, hay algo que saben la ultraderecha, digamos, es trabajar justamente el lenguaje de TikTok y de las redes sociales en términos muy simples. No estoy diciendo con esto que haya que ni mentir, ni tirar fake news, como suelen hacerlo, sino que hacer una publicidad, una propaganda política mucho más evidente, clara y que suene. Pero sí reconozco también, dicho lo anterior, que cuando dice las tiene todas, las tiene todas, creo que es una buena frase, las tiene todas. ¿Por Sí, qué esa sí, frase? sí. Ahí uno Porque podría ver de creatividad en el lenguaje, sí, pero sí, pues, pero hay que tener, como dices tú, hay que tener cautela. Hay un elemento que tú mencionaste que tiene que ver con la ausencia del Partido Comunista. uh-huh, Eso es muy evidente. Está ausente el Partido Comunista, está claro, ausente el PPD, está ausente el Frente Amplio, está ausente como conglomerado el socialismo democrático. Eso está bien, eso está hecho a propósito así, porque hoy día las candidaturas que más hacen sentido en la gente son las que no te ponen el símbolo del partido político al cual lo representan. claro. Eso está pensado así y esa es la conclusión que yo creo que sacan todos. Por esas razones donde que no se ven estas militancias, ¿no? Que son las militancias que están, que ve uno en las calles. O sea, hoy día uno Uh-huh. puede ver grupos del Partido Comunista, grupos del Frente Amplio, haciendo banderazos en ciertas partes, pero eso precisamente está ausente. Eso es una decisión, y eso yo creo que es una decisión que tiene que ver con el clima político de distanciarse lo más posible para hablar a la gente común y corriente Claro. del partido al cual pertenece. Sí, pero ahora entiendo, ah, creo que todavía quedan ahí, deben haber, me creo que seleccionaron ciertas, como dices tú, ciertas joyitas que tienen que ir a directamente transformarse entre una composición de una campaña electoral tradicional, televisiva, en un dispositivo que despierte, por último, que despierte debate, que despierte conversación, que Claro. despierte discusión. Si no necesariamente cuando hay una pieza política digital, la gente adhiere. La idea es que converse sobre eso. Y eso es lo que yo no veo en esto. No veo que esto genere conversación. Bueno, pero Genera... esa pega, perdona, esa pega la hizo Landerreche, pues. La hizo Landerreche. Landerreche polarizó y por lo tanto probablemente, hay que verlo, esto puede que movilice personas, ya sea para votar por uno u otro. Digo yo, hay que ver, no sé.
pero por Bueno, fuera, Landerreche me calladito parece ahí. que tocaste una tecla muy esencial. Yo creo que en este minuto quien ha movido la aguja las últimas semanas en clave Totalmente, electoral muy clara fue precisamente Oscar Landerreche. claro. Ahora, claro, lo más evidente o lo que más ha salido es que esto fue como un flaco favor, ¿no? A Carolina Topa. Pero había que tener ahí cierta observación si efectivamente es así o no. Porque al momento de polarizar, ¿cierto? Y poner el estallido y tratar de hacer una equivalencia entre las razones del estallido y las pasiones del octubrismo y la violencia que se generó entre medio, eso genera un montón de ruido, pero genera conversación, genera debate. ¿Y qué estaba detrás? ¿Se lo hizo pensando absolutamente solo? Cuál era la idea que si es que gana Carolina Tobá, la izquierda se separe y así Carolina Tobá pueda crecer más en el centro, que es donde la gente que tiene una visión con distancia respecto del movimiento pasional, identitario del octubrismo, que quiero remarcar, que es distinta a las razones del estallido social, en los cuales no se ha entrado. Aquí lo que se No, está utilizando como un elemento como un dispositivo de división son claro. las pasiones relativas con la violencia, ¿no? La capacidad de destruirlo todo, ¿cierto? De que salir a quemar iglesias, esas cosas que hoy día ya son hechos reales, pero que están dispuestos a generar una división y una caricatura, efectivamente, te encuentro toda la razón. No Claro, hay ahora, evento más campañero en las últimas sí, semanas que eso. exactamente. Ahora, lo que pasa es que hay que tener ojo ahí también, porque son dos miradas, son dos capas de la conversación. Uno es que a la larga no hay publicidad mala, en el sentido de que incluso esta salida de libreto, o no salida de libreto, simplemente este disparo con ventilador, como decía el diputado Brito de Landerreche, pero también del senador Espinosa, termina siendo ¿cómo decir?, un inyector de energía, sí, ¿Sí? pero también lo que genera es una cuestión que dijo el diputado Brito que me pareció importante de señalar. Si tú tienes este nivel de odiosidad entre personas que supuestamente forman parte del mismo gobierno, ¿con qué cara tú vas a decir que estas coaliciones o el que resulte ganador de esta primaria va a ofrecer gobernabilidad? ¿Cachai? Entonces, No, es no, un arma, es un arma de doble filo. desde luego, desde luego. Bueno, ahí Totalmente. está, yo creo que el dispositivo polarizante que tiene intervenciones de esa naturaleza, Es que es la primera complicado. evaluación que hace el entorno de Carolina Tobar respecto de esto, que se rápidamente a desmarcarse No tenía otra, o sea, tenía que hacerlo. del volumen, Héctor, ¿no? Del volumen Héctor, de su que se dice. y yo estaba viendo harto de publicaciones, por ejemplo, del propio. Es que el senador Espinosa tiene de lo que le pidan. Entonces, ponte tú, déjame mostrarte una publicación que aparece, una fotografía. Ahora, ¿te acuerdas de todo lo que pasó con estos afiches que no sé, el comando de Winter se desentiende aparentemente, donde ponen a Winter en color y todos los concertacionistas y el lago y toda esa vieja concertación en blanco y negro? Bueno, ¿qué hizo Espinosa? Sacó una fotografía, o sea, un afiche un flyer o que lo puso en sus redes sociales donde aparece en color TOA y en blanco y negro aparece Jackson, Javiera Martínez, Ujú. la directora de presupuesto, Alberto Larraín, Miguel Crispi, uno de los amigos de Gabriel Boric que salió por el tema de las licencias médicas. ¿Te La fijáis o oscuridad, no? la oscuridad, ¿no? Pero no, pero además mezclando a la directora de presupuesto con Alberto Larraín, que está siendo investigado por un caso de posible corrupción. ¿Te fijáis que ahí ya como que te pasaste? Y luego dice, perdona, respecto de un sketch donde aparece una mujer que está a punto de dar a luz, se le rompe la bolsa de agua, esto es la campaña de Winter se acerca a ella, en fin, dice que es una payasada sin límites de alguien que quiere dirigir el país. Dice, que Dios nos pille confesados, sabía de su imbecilidad, pero esto, pero esto es más que eso. ¿Te fijas o no? Mm. Sí, muy fuerte, sí. Hay otro elemento creo que también que hay que considerar. Bueno, estamos a ¿cuánto? 2 días de ya el término de la exposición de las encuestas, ¿no? Creo que es el 14 cuando ya Así, ¿ah? Ya. Dos empieza semanas antes, claro. Claro que empieza sí.
empieza a correr la veda. Eh, y, y creo que es importante el clima con lo cual se queda, ¿no? La atmósfera política con la cual se queda en relación a las últimas encuestas. Y hay un elemento que esto no lo he visto yo ayer, pero estuve pensando precisamente ahora en la mañana, que es como un mensaje subliminal que mandó Icare ayer. Ayer se llevó a cabo el primer debate ¿Mm? sobre la llamada permisología o sobre cómo destrabar, cómo eliminar los obstáculos para el crecimiento económico y se realizó en el corazón del empresariado chileno, en Icare. La disposición del empresariado es conversar esos temas con todos los candidatos, pero los dos candidatos que se presentan fueron seleccionados, ¿no? Y ahí hay una visión clara, digamos, del empresariado chileno, pero el cual, digamos, está dispuesto a discutir estos temas con Toa Mm, y con Matei. ajá, total. Bueno, no hubo más invitados ayer. De hecho, imagínate. Entonces, si uno lo observa desde el punto de vista de la campaña, hay algo está diciendo el empresariado ahí en ese minuto. Estamos dispuestos nosotros a conversar y queremos escuchar cómo vamos a destrabar los obstáculos del crecimiento, pero con Matei y con Toa. Claro. Después Mira, vendrán así que, otros, ya, ¿no? pero no invitaron a Cas tampoco, ojo. No, mira, puede que los haya invitado, que los hayan rechazado, pero la Claro. puesta en escena, la puesta Era, en escena, que claro, solamente sea Carolina Toa y Evelyn Matei, simbólicamente, en términos periodísticos, en términos de comunicaciones, claro, semióticamente te dice mucho. exacto. O sea, Bueno, te indica una postura, te indica una disposición a conversar claro. con dos candidatas, no con el resto. Bueno, eso es como lo primero que creo que es interesante porque ahí está diciendo algo el empresariado chileno respecto de eso. Y lo que está diciendo también es que los extremos no conjugan, entonces son, más o menos, las dos personas que le darían mayor gobernabilidad en un sentido económico. Bueno, dicho eso, creo que fue bien interesante. Me tocó participar, fui invitado y estuve presente en el debate. Y resultó interesante. Lo primero que te podría decir que se ¿Ya? observó a Matei muy comedida, ¿no? Había una disposición muy clara a no caer en ningún tipo de controversias, a no acalorarse, que no se le escapen, digamos, Que no se le arranque la moto, pues. no se le arranque la moto. Es muy chileno, pero es tal cual. Estaba muy, muy comedida y se notaba mucho eso. Por el contrario, Carolina Toa estaba provocativa. No estaba Ah, insultante ni nada, pero estaba provocativa. Es decir, es como. A mí me pareció bien Carolina Toa porque me parece que este era un espacio del debate. Y en el debate, a diferencia de otros espacios, es donde necesariamente se necesita calor, se necesita provocación, porque tú tienes que demostrar lo distinto que eres respecto del otro. Aquellos debates presidenciales donde siempre es en guante blanco son una infomedad absoluta. Es decir, o sea, ¿qué claro. sentido tiene tener a un par de candidatos que no son capaces de enfrentarse con pasión con las ideas? Un poco. Ayer vimos de esos dos casos. Creo que toda estaba dispuesta a ese tipo digamos, de enfrentamiento de ideas políticas y por el contrario, Matei lo que estaba dispuesta era rehuir de todo eso. Probablemente hay un diseño de campaña detrás de Matei en que hay que bajar el tono, ¿cierto? Y que esto no salga ningún titular en donde la muestre a ella nuevamente como alguien, digamos, que se le escapa, se le arranca la moto, como dice. Claro. Bueno, pero fuera de eso, es interesante los puntos de vista. Yo rescato dos, dijeron varias cosas, pero rescato dos que son importantes respecto del crecimiento económico y la permisología. Y para reducirlo, una cosa muy breve, lo que se intentaba buscar acá es, a ver, ¿cuáles son los elementos que hacen que digamos, que ustedes como gobierno estarían dispuestos a hacer para lograr un crecimiento, y ambas coincidieron que quieren un crecimiento del 4% de su próximo gobierno? En el caso de Toa, algo alcanzable, y en el caso de Matei, también un poquito más pausada, ella habla de un 4% tendencial, es decir, en ascenso. Pero lo que llama la atención yo creo que observé una clara definición, una clara división de enfoques. Si bien el diagnóstico era el mismo, hay problemas graves que tiene el Estado, eh,
y que no tienen que ver con permisos ambientales, porque aquí hay otra mirada, que hay otro grupo de personas que ven en en la permisología o la posibilidad también de avanzar en este destrave, tratando de bajarle la intensidad a los permisos ambientales que están puestos ahí precisamente para evitar los excesos. Entonces, esa es una discusión malintencionada, a mi juicio, que se está tratando de hacer, que es que los permisos tienen que tratar de bajar el estándar a lo medioambiental. Afortunadamente, en la discusión que dieron las dos ayer en Icaré, ninguna de las dos manifestó eso. Pero respecto de Ya, los permisos, sí hubo diferencias muy claras. En el caso de Evelyn Matei, ella pues, apostó por algo que había salido en un estudio de Horizontal, que es una permisología base cero. ¿Qué es eso? ya, En definitiva, desregular. Es decir, bajar el nivel de regulación, bajar la cantidad de regulaciones, eliminar, de hecho, las que pueden ser inútiles. Por ahí cito varios ejemplos bastante evidentes de cuando las cosas no funcionan. Pero ella plantea, en síntesis, bajar el nivel de regulación. Es decir, desregular. Eso es, en términos muy simples, tener una mirada, digamos, de permisología base cero. Por el contrario, Evelyn Matei, que demostró, al menos en ese espacio, un mayor conocimiento del Estado, se mostró. Ayer vi, y eso no lo había visto antes, a una toda como un conocimiento mucho más acabado de cuáles son los problemas efectivamente que tiene el Estado. Creo que eso también el empresariado chileno lo notó ayer. Eh, desde un lugar muy común, de lugares muy comunes, Matei le hablaba a la amplia galería. ujú, Le estaba hablando al empresariado y le estaba demostrando de alguna manera el conocimiento que tiene del Estado para poder actuar en función de destrabar estos problemas. Y eso no es menor, me pareció en términos de evaluación finalmente en, el, en este debate, que Carolina Toá le subió le adelantó un par de pasos, al menos en esta materia, a Evelyn Matei. Y lo que hace Carolina Toá es que ella dice que en lugar de desregular hay que aplicar mayor gobernanza, hay que reducir los plazos, no sacar reglas, claro. sino que hacer una regulación temprana. Es decir, si hay este problema, se detecta, se soluciona, se elimina, se pasa. ¿Ya? Que es distinto a vamos sacando cosas, despejemos la cancha y vamos para adelante, sino que identificar, porque muchas de esas propuestas destinadas a desarrollar, muchas pueden ser inconstitucionales. Entonces, además, en lugar de provocar un avance, decía, todo lo que puede producir acá es precisamente un aumento de la resistencia. Entonces, si tú quieres destrabar algo y lo haces pateando el tablero y sacando la regulación, ¿qué te va a generar eso? Te va a generar que se van a impugnar en tribunales, ¿cierto? Y va a comenzar una situación que en Qué definitiva va bueno, a ponerle más tapón en lugar claro. de eliminar los obstáculos. Es interesante, quería hacerte Sí, porque buenísimo. no lo había visto hasta ayer. Sí, claro. Bueno, va quedando poquito rato ya para, es decir, poquitos días, ¿no? Para esta primaria. Y la gran pregunta, Héctor, es ¿cuánta gente va a ir a votar? ¿No? Si son menos de lo que votaron para Jadwe y Boric, que fueron 1.700.000, incluso se ha dicho que si fuera 1.700.000 es poco. ¿Cómo lo ves tú? Creo que es una incertidumbre muy grande. O sea, tenemos en el caso de primaria es una votación voluntaria, ¿no? Por lo tanto, hay elementos que uno podría decir, Exacto, estamos en el orden de más del millón, menos de los 2 millones, que es un grupo exacto. bastante grande, digamos, como para poder buscar puntos intermedios. Eh, yo tengo la impresión de que en voto voluntario no se moviliza en una primaria mucho más gente. O sea, si aquí en esta primaria van a votar más de 1.200.000 personas, ese es el universo por el cual se cuenta. O sea, creo que hay expectativas que dicen que no, que esto sería un fracaso. Habría que mirar un poquito para atrás cuáles han sido los resultados de las últimas primarias también que se han dado y cuál es el universo de votantes que ha salido a las calles. Yo creo que es lo que sabemos, la gente que está Bueno, comprometida políticamente, la gente que vota finalmente la elección presidencial de fines de año no es la que se presenta por en supuesto. la elección de primaria.
aunque está por verse, solo para cerrarte, decir que para la elección primaria de Bachelet votaron más de 3 millones de personas, que siempre se habla un poco de, claro, que eran otros tiempos, lo que tú queráis. Sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que efectivamente es la cuota de gran incertidumbre. Tal vez, y volviendo a la conversación con la cual partimos, tal vez el espacio de la franja electoral que, insisto, no mueve la aguja de la decisión política, pero si ésta se toma para poder encantar a la gente, para que la gente vaya a votar, sienta que está haciendo un voto útil, porque mucha de la gente que no se moviliza a votar en las elecciones primarias, está pensado en eso, o sea, ¿de qué sirve en definitiva mi voto, que yo vote o no vote? Entonces yo creo que la utilidad de ese voto es muy importante porque va a haber candidatos Exactamente. que se van a enfrentar a la derecha. Y ese entusiasmo que debería tratar de los candidatos de poder comunicar, eso es lo que yo no lo he visto. Y Ya creo que pues, tal vez habría que esperar qué va a pasar y digitalizando, obviamente. Si tienes que totalmente. aprovechar todos los espacios. Mientras esto no sirva para digitalizar una franja electoral, yo creo que bien poco sentido tiene seguir haciendo la tele de los 90. Ya, pues vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver si los comandos escuchan tu análisis, a ver si toman apuntes de acá. Ya, pues Héctor, Ah, nos vemos entonces. Un abrazo para ti. Ojalá que las lluvias no dejen mayores estragos en la capital y nos reencontramos, exacto. Y bueno, nos reencontramos el próximo jueves como todos los jueves. Un abrazo para ti. igualmente, que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, sin tapujos. Esta vez estará solo con Marta Lagos. Nos vemos mañana, 8 en punto. Que tengan un buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.